Saludos a todos los que nos están viendo, listos para repasar junto a nosotros la lección de escuela sabática. Hemos llegado a la lección número 12, el profeta sin descanso. Hemos estado hablando del descanso y hay un profeta en la Biblia que parece que no descansó muy bien y podemos sacar muchas lecciones que podemos analizar en nuestro contexto actual. Como siempre, les saludamos sus amigos y pastores, el pastor Otniel González y este servidor, el pastor Pochi Montes. Pastor Otniel, ¿cómo se encuentra? Muy bendecido, pastor y hermanos, contentos de este gran privilegio de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Y los primeros bendecidos realmente somos nosotros. Bendiciones. Amén. Gloria a Dios. Gracias, pastor, por acompañarnos, por dirigirnos aquí y por todo lo que usted nos enseña por medio de estas lecciones. Estamos muy contentos de tenerlo. Tenemos un texto principal. Vamos a orar y el pastor comenzará la introducción del profeta sin descanso. Así dice la palabra de Dios en Jonás 4:11. Jonás 4:11 dice: y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Jonás 4:11. Vamos a orar, vamos a estar hablando de Jonás, vamos a estar en algunos capítulos de la historia de Jonás y qué podemos discernir de las lecciones, ¿verdad?, encontradas en este interesante libro de la Biblia. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, gracias te damos por la oportunidad de venir ante ti. Gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por tu gracia infinita con nosotros. Amén. Bendice a aquellos que han estado, Señor, recibiendo bendiciones, contestaciones, los enfermos que se están parando, aquellos que salieron de operaciones y están dándote honra y gloria a ti por lo que has hecho en ellos, por los que van a ser sanados y van a seguir siendo sanados, Señor, por tu mano sanadora. Pues aquellos, dale paciencia, dale paz, dale esa calma que solamente viene de ti, Señor. Bendice al pastor Otniel y a este servidor que podamos facilitar este repaso de una manera que llegue a los corazones, Señor, y que sobre todo tu Espíritu Santo se mueva con poder en los hogares y por medio de estas ondas de transmisión. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta es una lección importante. Todas las lecciones son importantes porque traen enseñanzas diferentes, especiales y aplicaciones muy interesantes. El profeta sin descanso, estamos hablando del descanso en Cristo Jesús. Pero parece ser que el profeta Jonás no estaba muy descansado en Cristo Jesús, seguía algunos lineamientos personales sin tener en cuenta los lineamientos del Señor y de repente por un lado él pensaba de una forma y no entendía los lineamientos que Dios tenía, y esas fueron las complicaciones del profeta. Para nosotros es una oportunidad porque hemos sacado realmente aplicaciones de aquel momento antiguo, aplicaciones para nosotros, porque este mensaje es para ellos, los ninivitas y el pueblo de Dios, y para el mismo Jonás en aquel momento y para nosotros hoy, ¿verdad? Vamos a ver la situación. Es un profeta diferente, raro, vamos a decir, no obediente, clásico, como el profeta después que era llamado, él solamente decía, sí, Señor, envíame, bueno, pues si tú me mandas, yo voy entonces. Pero Jonás, tan pronto, vamos a analizar esa parte, se dio cuenta que Dios lo quería llamar y comprometer, él comenzó a sentirse mal. Y como Dios insistía, prefirió huir. Sin embargo, él testificó, aunque fue a regañadientes, no sabemos bien. Bueno,
o sinceramente. Y después llegó un momento incluso a pedirle al Señor que le quitara la vida. Son momentos especiales. Pero fíjense ustedes, Nínive era una ciudad cosmopolita de aquel momento, una de las ciudades más grandes y poderosas de la época. Tradicionalmente había tenido, como dice la lección, como el verdugo de la región, porque era la capital del imperio asirio. Era el verdugo de todos los países que existían y estaban bajo el dominio de ellos, incluyendo al pueblo de Dios, a quienes los había perseguido, eran demasiados, los masacraba, y suponemos que por eso Jonás tenía un odio directo, y con razón, vamos a decir, que para que eso es lo que se merece, es que Dios los destruya, que caiga el fuego del cielo más bien, y no misericordia. Esa era la idea de Jonás. Sin embargo, hay una cita del Profetas y Reyes en la página 198 para que entendamos, ¿verdad?, la misericordia de Dios. Y dice, a pesar de lo impía que Nínive había llegado a ser, no estaba completamente entregada al mal. Oiga, pues, el que vio a todos los hijos de los hombres y cuyos ojos vieron todo lo preciado, percibió que en aquella ciudad muchos procuraban algo mejor y superior, que si se les concedía oportunidad de conocer al Dios viviente, renunciarían a las malas acciones y le adorarían. Así que ya Dios iba como la segura, solamente que Jonás no veía lo que Dios veía. Pero Dios lo iba guiando y lo iba dirigiendo, y fueron circunstancias difíciles en las cuales Jonás tuvo que aprender de lo duro, pero Dios lo fue llevando de una manera interesante. Ahora, pastor, ¿cómo fue esa de la huida? ¿Por qué razón él huyó? ¿Y qué podemos aprender de esa parte? Así es, huida. ¿Cuántos hemos huido en algún momento de nuestra vida? Ay, ay, ay. Hemos sentido, ¿verdad?, que necesitamos hacer algo, pero nosotros, por acá es camino. Y me voy por el otro lado y digo, no, no va conmigo por X o Y razón. Como usted bien dijo, pastor, el profeta Jonás era un profeta, por decirlo en palabras simples, era raro. Él no era el profeta que estábamos acostumbrados a leer en otros libros, ¿verdad? No es el profeta que se somete y va, ¿verdad? No es Elías, definitivamente. No es como Jeremías, que aunque tuviera que pasar por depresión y todo, pero ahí estaba, al pie del cañón, ¿verdad? Jonás tenía su propia forma de ver las cosas y obviamente tenía unas preferencias claves, ¿verdad? De a quién él quería llegar, a quién él le quería predicar, a quién no. Y esto ponía estipulaciones y cambiaba que pudiera Dios obrar más en él. Nos podemos ver nosotros en Jonás, porque Jonás es bastante como nosotros. y usted dirá, pero este Jonás, pero nosotros también somos así. Aún con todo esto, Jonás era exitoso. Jonás era un misionero exitoso, al punto que la Biblia también nos habla sobre Jonás en otros libros, no solamente en el libro de Jonás. Si fuéramos a Segunda de Reyes 14, 25, ahí vemos cómo Jonás tuvo que ver ahí con Jeroboam II y hizo intercambio con gente de poder y aparentemente a Jonás le gustaba por ahí esa línea de trabajo, ¿verdad? Pero mandarme allá con los asirios, que eran increíblemente crueles, eso a Jonás no le gustaba tanto. Dentro de esto podemos ver algo, que en la huida a veces nosotros tomando nuestras propias decisiones, huimos para quizás descansar o quitarnos un peso de encima, pero no vemos las consecuencias de no cumplir con lo que Dios nos está pidiendo. Porque Dios, aunque nos está dando una misión bastante difícil, Él está con nosotros. Y esa es la parte que tenemos que aplicarnos nosotros. Podemos hallar paz y descanso en el llamado de Dios,
Y muchos hermanos dirán, bueno, pues pastor, a mí este ministerio que me ha tocado acá está difícil, no es fácil. Mire que los hermanos no escuchan, que los jóvenes de hoy en día no son como los jóvenes de antes, que los hermanitos ya no contestan el teléfono, hay que mandarle un texto para sacar un appointment y a ver si me hacen caso. Podemos poner cualquier tipo de excusa, ¿verdad? En nuestra vida, pero lo que tenemos claro es que Dios nos ha pedido hacer. Eso lo sabemos, aunque tratemos de justificarlo de otra manera. Pastor, hay un texto clave aquí que se encuentra en Mateo 11:30. ¿Lo puede leer? Sí. Dice así: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, lo que nos dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, yo no sé si Jonás entendía esto, ¿verdad? Entendía que iba a ser ligera tu carga, ibas a poder esquivar las vicisitudes. Imagínense por todo lo que pasó Jonás, que nosotros conocemos la historia y hasta tenemos hasta coritos que le enseñamos a nuestros niños. ¿Cuántos no han cantado esa de Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios? Por eso al mar profundo se llegó a encontrar de que lo tiran al fondo del mar, que Jonás ya estaba perdido, ya no decía, aquí no salgo. Se lo come un pez gigante. Algunos dicen que fue una ballena. La Biblia dice que fue un pez gigante. Y todas esas vicisitudes fue por el enredo de tomar su propia manera de cumplir su llamado. Quiero leerles algo que dice en el libro Profetas y Reyes. Dice así lo siguiente: el encargo que había recibido imponía a Jonás una pesada responsabilidad, pero el que le había ordenado que fuese podía sostener su siervo y concederle éxito. Si el profeta hubiese obedecido sin vacilación, se habría ahorrado muchas experiencias amargas y habría recibido abundantes bendiciones. Sin embargo, el Señor no abandonó a Jonás en su hora de desesperación. Mediante una Amén. serie de pruebas y providencias extrañas, debía revivir la confianza del profeta en Dios y en su poder infinito para salvar. Amén. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Eso está en Profetas y Reyes, página 198 y página 199. La misión que tenía Jonás no era fácil. Y él se enfocó en eso. No era fácil. Él sabía los registros históricos a la gente que se estaba enfrentando. Él sabía sobre el palacio de Sennacherib. Él sabía sobre los asirios, eran increíblemente crueles. Él sabía que era gente que estaba fuerte y él iba solo humanamente. Pero se le había olvidado el componente divino. Se le había olvidado que ligera era la carga si lo hubiese dejado, ¿verdad? Reposado en las manos de Dios. Así Amén. nosotros somos. A veces nos vamos a enfrentar contra una prueba y queremos agarrar el carro e irnos para otro lado. Necesito ir a la playa, que necesito descansar porque esto está muy fuerte. Y nos cuesta hacer la confrontación. Es más fácil evitar la confrontación que dar la cara al problema. Si supiéramos que vamos de la mano del Dios Todopoderoso, que para Él no hay nada imposible, si vivimos tal cual lo que predicamos y decimos, podemos tener una ligera carga y podemos llevar esa misión de una manera afable, y más aún vamos a poder ver que nuestro Dios no nos abandona y que no solamente Él quiere salvar a otros, salvar y llevar el mensaje, te quiere dar una lección grande a ti. Así que cuidado con la huida, hermano y hermana.
pero detrás de todo esto hay un descanso de 3 días. Esto es interesante. Seguimos con la historia de Jonás y vamos a ver las aplicaciones que nos da la Biblia y el espíritu de profecía. Quisiera comenzar leyendo la Biblia y un párrafo del espíritu de profecía para entrar en lo que nos quiere enseñar este descanso de 3 días. Pastor, léanos Jonás 2, 1 y 2, por favor. Muy bien. Jonás 2, versículos 1 y 2. 1 y 2. Entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el interior del pez y dijo: en mi gran aflicción clamé al Señor, y él me respondió. Desde la tierra de los muertos te llamé, y tú, Señor, me escuchaste. Amén. Hermanos, es bien importante. Y el versículo anterior, o sea, el último versículo del capítulo 1 de Jonás, ¿usted lo tiene a la mano, pastor? Dice aquí, yo se lo voy a leer. Ah, ¿el cuál? El 17. Del capítulo 2. Del capítulo 1. Capítulo 1, un momentito. El 17. Dice así: entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Hermano, me gustó esa parte que dice el espíritu de profecía que el pastor ha leído ahora. A pesar de la supuesta desobediencia o la real desobediencia de Jonás como siervo, dice que Dios no lo abandonó. Qué interesante. Es el amor del Señor. Sin embargo, las consecuencias estaban, ¿verdad? Una vez, el mismo Jonás dio la solución. Cuando le preguntaron ellos, los marineros, ¿qué hacemos contigo? Tírenme al río, al mar, perdón, y se va a solucionar el problema. Y ellos no querían. Pero ya él sabía, estoy muerto, ya no tengo más. Pero mire cómo es la misericordia de Dios. Preparó, dice la Biblia, un pez que lo estaba esperando, ¿verdad? Algo providencial, algo providencial. Y esto me llama mucho la atención. Y lo que dice el espíritu de profecía es, como Jonás había estado 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, dice aquí ballena, el deseo de toda la gente, Cristo había de pasar el mismo tiempo en el corazón de la tierra. Y como la predicación de Jonás era una señal para los habitantes de Nínive, la predicación de Cristo era una señal para su generación. Pero qué contraste en la manera de recibir la palabra. Hasta ahí vamos a dejarla. Sabemos que los habitantes de Nínive, con todo y que no eran del pueblo de Dios, con todo y lo corrupto, habíamos leído que ahí habían personas dispuestas a aceptar al Señor, el amor del Señor. Y así fueron. Y en cambio el Señor Jesucristo dijo que en el día del juicio, muchos de Nínive se levantarán para testificar que Jerusalén y el pueblo de Dios no aceptaron el mensaje que venía del cielo a través de Jesucristo. Ahora, hay un aspecto importante, hermanos, acá. ¿Era realmente Jonás sincero en esa oración? ¿Qué creen ustedes? ¿Fue porque sintió miedo? Bueno, si sintió miedo o no, yo creo que sí tenía miedo y más que miedo. Dice que estaba en angustia. Sin embargo, hermanos, déjenme decirle, en ese momento de dificultad, él fue sincero y oró con un fervor como si fuera la última esperanza. Así se sintió él. Aunque Dios lo estaba guiando, él se sintió, estoy perdido y voy a clamarle a Dios a ver si Dios mío me da la misericordia.
Pero lo que él no sabía era que ahí metido en ese vientre, ¿verdad? Estaba Dios guiando para que luego llevarlo a Nínive. Pero él oró con fervor porque él dijo, Señor, él dijo, voy a aferrarme a Dios la última vez y voy a clamarle al Señor. Y entonces dice ahí en el versículo 3 que él estaba desesperado. Había desesperación. Me echaste en lo profundo del mar, me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Estaba desesperado, estaba angustiado. Y yo oré, dice él, y clamé a Dios. Estaba angustiado, hermanos. Podemos decir, bueno, ahora sí, qué bien, ¿no? Ahora que estás metido ahí, ahora sí. Hermano, puede pasarnos a nosotros. A veces hacemos oraciones un poco, ¿verdad? Nos pasa, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Pero que tengamos nosotros un momento, un problema, hermano. Que nos den un diagnóstico médico. Que, bueno, tantas cosas. En estos días, acá en esta área hay muchos hermanos con COVID. Hemos estado haciendo una obra ministerio por teléfono. ¿Por qué no podemos ir a visitar al hospital a los hermanos con COVID y todas estas cosas? Hay una restricción y no podemos. Pero hemos hablado con los hermanos y los hermanos se sienten tan contentos. Ay, Dios mío, el Padre nos ha salvado, gracias a Dios, porque hay muchos que entran y nos salvan. Entonces, mis apreciados, esta es una situación bien importante. En medio de nuestras necesidades, si nosotros clamamos a Dios con fervor, así en medio de nuestra agonía, ¿qué creen ustedes? El Señor se encargará de ayudarnos, de escucharnos, porque Él ve la sinceridad y Él lo que quiere es ayudarnos y que nosotros no podamos sufrir. Me llama la atención, hermano, que allí en el versículo 7 habla del templo. Los comentadores presentan que no se refiere al templo de Jerusalén, al templo del cielo. Imagínense ustedes que en el templo del cielo, en ese momento todavía no había venido Jesucristo. Pero miren ustedes el proceso. Nosotros cuando clamamos a Dios, entran nuestras oraciones ¿a dónde? Al trono de la gracia. Y allá está nuestro Redentor. Allá está nuestro intercesor. Allá está Jesucristo intercediendo por ti y por mí en tu angustia, ¿verdad? Así que hay algún hermano o algún amigo que esté escuchando este mensaje, aunque usted vaya huyendo o usted quiera darle la espalda al Señor, el Señor te está buscando y dando una nueva oportunidad para que tengas bendiciones y para que tenga bendiciones. Y lo más importante, hermano, que esto que dijo Jonás se repite en varias partes de la Biblia. En su gracia, en su misericordia, en su amor, Dios oyó a Jonás. Y apreciados, en medio de nuestra desesperación, nosotros clamamos y en su gracia y en su misericordia, Dios nos oye y nos rescata y nos levanta para su honra y su gloria. Este es el aspecto realmente, hasta ahí podemos hablar de este descanso de 3 días. Ahora, Jonás comenzó a predicar, ¿verdad? Dice la Biblia que él fue botado allá en las playas de Nínive y comenzó a predicar. Misión cumplida, pastor. Misión cumplida. Así es. La misión fue cumplida por el profeta. Y cuando escuchamos esa misión cumplida, yo no sé si a usted le da ese sentimiento de alivio, ¿verdad? Porque cuando tenemos un to-do list, una lista de cosas para hacer, y comenzamos, por ejemplo, cuando en la casa tenemos cosas para hacer y tenemos una lista, y mi esposa y yo nos ponemos de acuerdo y tenemos esa lista, yo empiezo a hacerle checkmark, like, done, done, done. Y cuando están todos los checkmarks que hemos cumplido, yo me siento satisfecho.
Livianito. Livianito, como que, wow, realizado, hemos podido cumplir con la misión que teníamos ese día. Imagínense cuando también tenemos metas durante todo un año y logramos vencer esas metas, misión cumplida. La misión de Jonás no era fácil y le costó llegar ahí como fuimos viendo, ¿verdad? Entonces, se llega a Nínive, que no era una ciudad pequeñita, Nínive era una ciudad enorme, era una ciudad, como decía el pastor al principio, cosmopolita, que eso quiere decir que para el tiempo que estaba vigente en lo moderno, estaba en lo último en la moda, sus columnas, su estructura, su tipo de arquitectura, estaba bien, estaba en los tiempos que Lo estaba. mejor, lo mejor. Lo mejor ahí estaba. Su rey era un rey que estaba al día con las cosas que se estaban dando durante ese tiempo. Llega Jonás y comienza a predicar: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y se fue de rincón en rincón, de restaurante en restaurante, de esquinita a esquinita, de casa en casa, hasta que le dijo a todo el mundo, hasta decirle al rey. Este pueblo llega a una cosa que solamente el Espíritu Santo puede hacer: arrepentimiento. Amén. Llega Así a es. arrepentirse. Algo que ni el mismo Jonás estaba esperándose. Entonces, este arrepentimiento surge algo que estamos viendo que lo tomaron de una manera hasta con cierto ritual de humildad, como vamos a ver qué dice. Pero antes que me adelante, porque creo que me adelanté un poquito, quisiera que el pastor me leyera Jonás capítulo 3, versículos del 3 al 5. Dice así la palabra de Dios. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la orden de Dios. Nínive era una ciudad muy grande de 3 días de camino para recorrerla. Jonás entró en la ciudad y caminó un día pregonando: de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Ahí. Así que fue un mensaje claro, al grano, al punto, probablemente con bastante pasión. Jonás era exitoso Jonás tenía que tener un talento para el habla, y si Dios mandó a Jonás, porque era un elemento que podía tocar las fibras del pensamiento de gente que no compartía su misma ideología. Imagínese el momento, ¿verdad? Así que ese mensaje o sermón breve, al grano, tenía una teología correcta y venía respaldado de nada más y nada menos que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Lo que dijo Jonás no, no convence el arrepentimiento, sino que abre el corazón para que el Espíritu de Dios trabaje y cause que las personas se arrepientan, ¿verdad? Amén. El pastor y yo, por más que sepamos, el pastor tiene mucha más experiencia, tiene mucho conocimiento, puede tirarse un sermonzazo, y usted, si no abre el corazón al Espíritu de Dios, es un sermonzazo, pero no, usted tiene que abrir el corazón al Espíritu de Dios. Amén. Así es. Algo grande estaba pasando, y así es con todos, ¿verdad? Algo grande estaba pasando. El pueblo completo se arrepiente, al punto que proclamaron un decreto de ayunar, afligirse. El rey se sienta sobre el polvo, un acto simbólico, pero muy importante. Óigame, si el presidente de los Estados Unidos dice: yo voy a hacer este acto para que todo el mundo siga, y un acto de humildad, usted esté de acuerdo con la política del presidente o no, usted dice: oye, el presidente lo hizo, ¿eh? Como que es seria la cosa.
Imagínense un pueblo completo arrepintiéndose. Esto es un acto que solamente el Espíritu de Dios iba a hacer. Y ahí es donde venía el punto, o sea, la ligera carga. Jonás hizo lo que un humano ordinario podía hacer. Sí, tenía un talento para dar el mensaje, tenía una cierta forma de hablar, pero el Espíritu de Dios traía lo extraordinario, traía esa parte que Jonás no tenía, y Jonás comienza a ver que qué está pasando aquí. Él, yo me imagino como yo hubiese sido, no se esperaba, porque él, quizás, no sé, si hubiese sido usted, Jonás, hubiese esperado que la gente comenzara a salir de la ciudad, a hacer un éxodo, porque la ciudad se iba a quemar, iba a romper. ¿Qué iba a pasar aquí? Pero se decidieron quedar y arrepentirse ante un Dios verdadero. Eso dice mucho. Dios busca de nosotros un arrepentimiento de corazón. Y quizás nos ha llegado el mensaje, quizás nos hemos encontrado que Dios nos está hablando de diferentes maneras, por medio de un sermón, por medio de una alabanza, por medio de la lección, y todavía nuestro corazón está duro, duro, duro. Y ese arrepentimiento no llega. Cuando el arrepentimiento llega, el Espíritu de Dios comienza a trabajar. Amén. Y si pudo cambiar el corazón de los ninivitas, que era un corazón fuerte, ese mismo poder está disponible para ti hoy. Amén. Amén. Podemos confiar, hermanos, en la misericordia de Dios y no tanto en los logros que podamos tener nosotros como personas, o que tiene que venir cierto pastor, o que tiene que venir un evangelista para que las cosas cambien. Usted tiene que dejar abrirse al corazón, al Espíritu de Dios, porque Él es el que hace el cambio. Él es el que nos lleva al arrepentimiento que miramos a eso que estamos haciendo y no queremos ni siquiera coquetear con eso más. Ya nos causa, nos disgusta aquello que estábamos cayendo y que estábamos pecando con eso. Así que vamos a dejar que el Espíritu de Dios trabaje en nuestra vida. Y ese misionero, Amén. al ver esa reacción de todo un pueblo, de todo un reino grande, hasta el rey, como que se enojó y quedó, no descansó bien Jonás. ¿Qué pasó, pastor? Sí, pastor y hermano, antes quiero mencionar eso que usted está hablando. Algún hermano, puede ser cualquiera, un pastor, un ministro, un joven, un director de departamento, cualquier departamento, diácono, diaconisa, un anciano, cualquier líder de iglesia, cualquier persona, hermano, dice, los esfuerzos del hombre solo son nada y son de inutilidad. Imagínense ustedes. Pero la cooperación con Cristo significa victoria. Amén. Así que, hermano, si usted va a empezar o tiene su cargo a una edición de algo o va a empezar un emprendimiento, tiene algo, coloquémonos en las manos de Dios. Sigamos esos lineamientos, incluso para todo. Usted se va a casar, ponga eso en las manos de Dios. Algunos que no, yo sí, no, me conquisto a la muchacha y la muchacha también dice, no, yo también. Póngase en las manos de Dios. Los esfuerzos del hombre solo es bueno, es necesario, pero solo, sin Dios, no sirve. Pero somos mucho más fuertes y victoriosos cuando nos unimos al Señor. Ahora, hermano, léame por favor, pastor, lo que nos dice Jonás 4, 1 al 3. Este hombre estaba enojado. Y aquí entra otra situación, la cual, hermano, mientras el pastor lee, vamos a pensar en esto que les voy a decir. Jonás estaba como peleando, bravo. Sí, antes había tenido tanto éxito. Pero fíjense ustedes que Dios no le hizo el frente.
El propósito de Dios con Jonás era, pues, no solamente que convenciera al poder, sino también adiestrarlo a él. Y que esto nos sirve para que también Dios también nos trabaja con nosotros. Léanos, pastor, por ejemplo, Jonás 4:1 al 3. Sí, aquí está. Dice así, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eras un Dios misericordioso y compasivo y lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. Así es. Fíjense ustedes, mis apreciados, nos damos cuenta que él de repente, él está hablando en contra de Dios, pero de la misericordia. Yo sé que tú eres un Dios misericordioso, tardo para la ira. Notemos que en ese momento, siempre se dice aquí ahora en esta era, dice, no, en la antigüedad era la ley y ahora estamos por gracia. La gracia siempre ha existido. Las oportunidades de salvación siempre han existido. Esa oportunidad que se le presentó a Nínive se presentaba siempre, claro, en las características de las leyes, pero siempre las oportunidades, porque siempre, hermanos, la misericordia de Dios y su gracia. Yo sé, dijo Jonás, que tú eres misericordioso y que si alguien, por muy malo que sea, vamos a parafrasear lo que dijo, ¿verdad? Por muy malo que sea, se arrepiente, tú lo vas a perdonar. Y por eso no quería. O sea que el evangelio de Jonás estaba más difícil. Pero noten ustedes, hermanos, el método de Dios. El propósito de Dios era evangelizar y ya esa ciudad y ya se había cumplido. Ahora él quería hacer crecer a su profeta, a su líder. Y él comenzó a dialogar. Pero mira, Jonás, ¿verdad? Mira lo que le fue diciendo, como para hacerlo caer en cuenta. Mira, Jonás, pero si esas personas se arrepintieron, mira, que ahí andan, pero él se lo estaba diciendo porque Dios los conocía. Había mucha gente sincera allí. Y él fue pensando y lo fue trabajando. Fíjense, cuando le trajo la higuera, la higuera fue, no, le trajo la planta que se le creció, la calabacera. Entonces, y que en un día creció y se fortaleció y al siguiente y más todavía le dijo 2 veces a Dios, quítame la vida. Este hombre tenía que aprender porque esas rabietas que le daba y todavía Dios lo soportaba, todavía Dios lo llevaba. Hermano, ¿cuántas veces el Señor nos ha, si es posible, soportado nuestras malas cosas, nuestro mal genio, nuestro mal carácter? Pero Dios lo que quiere es transformar nuestra vida para que una vez nosotros transformados podamos seguir siendo esos instrumentos colocados en sus manos. Y cuando hablo de, aquí quiero hacer es de lo que es el diálogo. Dios dialoga. Y a través de ese diálogo, el profeta por lo menos entró en razón. Ahora, hermano, ese es el evangelio. Y eso es lo que dice el profeta Isaías. Dice el profeta Isaías en el capítulo 1, el versículo 16. Lo hemos leído en muchas ocasiones, pero mire lo que dice. Lavaos, limpiaos, quitad de mi vista la iniquidad de vuestras obras, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad justicia, restituid al agraviado. Es decir, lo que nosotros necesitamos reconocer. Y mira lo que dice, venid entonces y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados fuesen como la grana, como la nieve serán emblanquecidos.
Aquí está el mensaje. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Hermano, no hay forma. Hay hermanos que a veces son celosos cuando hay una campaña en una iglesia y dicen, mire, pastor, ese poco de personas, se ve que estas mujeres que vienen todavía hasta con zarcillos a la iglesia. ¿Y qué tal si los bautizamos de una vez? Y hermano, no tengan miedo, espérense, que Dios transforma. Y como usted decía, pastor, el Espíritu Santo transforma. Y el propósito del arrepentimiento es ese, que te apartes de lo malo y Dios te da un nuevo corazón y una nueva vida en el nombre de Cristo Jesús. El día doble, una vía de doble mano, pastor. Seguimos con la parte de la evangelización y del poder del Señor. Seguimos, y parece que Jonás parece ser más problemático de lo que es, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, o sea, Jonás es uno de nosotros. En algún momento hemos actuado como Jonás, en algún momento nos ha dado una rabieta, en algún momento nos hemos ido por otra vía cuando sabemos que debemos hacer esta vía. Sí, Nínive era peligrosa, la situación no era fácil y Jonás era un buen conocedor, como siendo un buen misionero, él sabía el territorio que se estaba enfrentando y ahora él ve que el arrepentimiento llega, pero no se alegra. Él dice, ¿qué es esto? O sea, el mensaje que yo traía era que se iba a eliminar a Nínive. O sea, que se va por ese lado y le entra ese tantrum, como dicen nuestros amigos americanos, como un niñito. Eso no fue lo que me prometiste. Eso no fue lo que yo dije. Eso no estaba en mis palabras. Eso no estaba en el libreto. Eso no debía haber sido así. Eso no era lo que estaba. Eso no es lo que dice el manual. Eso no es lo que dicen las instrucciones, ¿verdad? Entonces nos podemos convertir en un Jonás con este tipo de actitud. ¿Qué nos dice el libro de Judas? Judas es un libro que no tiene capítulos, es un libro, el libro de Judas. Y tiene muchas buenas versículos ahí, pero vamos a leer el versículo 21 en el libro de Judas, pastor. Manteneos en el amor de Dios, mientras esperáis que la misericordia de nuestro Señor Jesucristo os dé la vida eterna. Ahí está. Amén. Yo llego a la conclusión, pastor, que Dios le hace el llamado a Jonás porque también estaba trabajando en Jonás. Más allá de salvar un pueblo, él necesitaba trabajar en su siervo. Él necesitaba trabajar en que ese siervo pudiera abrirse y que pudiera entender que era mucho más que hacer las cosas al pie de la letra, que hacer las cosas correctamente, que la práctica, que el estar haciendo las cosas de acuerdo al libro de instrucción. Pero aquí la instrucción sobre esto que nos da el libro de Judas, desde el versículo 20 hasta el fin del capítulo, tiene un propósito de hacer nuestra obra una obra completa. Y aquí nos dice el libro, en el comentario bíblico, debería decir Adventista del Séptimo Día, tomo 7, que esto nos enseña cómo dirigir la batalla en el servicio de Cristo. Y esto es para todos nosotros, los que de alguna u otra forma estamos en el servicio. No debe demostrarse ningún derroche desequilibrado. No debe albergarse ninguna indolencia ni negligencia. No debemos ignorar la individualidad de nadie, ni justificar en alguna forma la crítica despiadada o las prácticas egoístas. Así que tengamos cuidado. A veces la misión podrá ser muy específica, pero dentro de la misión, el siervo que está llevando la misión, el misionero, la misionera, también está aprendiendo una lección. Y aquí Jonás estaba aprendiendo una lección muy, muy importante. Él tenía que crecer y asemejarse más al carácter
de quién le estaba dando la misión. Porque Amén. Dios amaba a Jonás y quería que Jonás entendiera el concepto completo. Y probablemente lo estaba mirando y dice, Jonás, tú entiendes la palabra, tú entiendes las escrituras. Jonás, tú entiendes cómo proyectar, tú entiendes cómo tener palabra. Jonás, tú entiendes la historia, tú entiendes de dónde viene la gente. Jonás, tú entiendes el lenguaje. Pero Jonás, tú tienes que entender sobre mi amor, sobre mi misericordia, cómo debemos conservarnos en el amor de Dios. Y es por eso que la palabra también dice, podremos tener profecía, podremos tener esto, podremos tener cosas grandes, y si nos falta amor, de De nada nada. nos sirve. Entonces hay que aprender a conservarlo todo en el amor de Dios. Y eso es una gran lección para nosotros hoy, porque aun cuando estamos en medio de la crisis, a veces queremos, no, esto es lo que hay que hacer, esto es lo que hay que hacer. Y si nos falta el amor, de nada nos sirve. Y hay que Así es. cuidarse y hay que seguir las reglas, hay que ser respetuosos, hay que pensar en los otros antes que en nosotros mismos, ¿verdad? O nuestras preferencias, o cuál es nuestra ideología, o lo que realmente entendemos que debe ser. Dentro del amor viene, ¿verdad? Esa misericordia y entender que donde terminan mis derechos, comienzan los del otro. Entonces, ese amor que solamente puede venir de nuestro Dios, tenemos que arraigarlo y conservarlo en todo lo que hacemos. Pastor, tremenda lección. Bueno, necesitamos Amén. culminarla de una manera como solo usted lo sabe hacer. Bueno, hermano, siguiendo la misma tónica, ¿verdad? Que dice el pastor, esta historia de Jonás, dice aquí la parte final, no solamente es un mensaje para la gente de afuera, sino para sus líderes, para su pueblo, para su gente de iglesia, como te estaba diciendo. Él quiere también seguir trabajando y transformando a sus seguidores, para que esos seguidores con quien está trabajando, ¿verdad?, puedan seguir siendo un instrumento en las manos del Señor. Y usted y yo somos un instrumento en las manos del Señor para ayudar a otras personas en su vida y para que vengan a Cristo Jesús. Punto número 1. Punto número 2. Al igual que Jonás, a quien Dios le dio el éxito, a pesar de, Dios lo fue guiando. Ven acá, te voy a poner aquí, te voy a poner acá, te voy dirigiendo. Haz esto. Dios estaba manejando a un ser imperfecto, pero aunque él estaba un poco reacio, ahí lo fue formando y él cumplió ese objetivo. Mis apreciados, déjenme decirle, si dejamos que el Señor nos guíe y nos dirija y verdad, amamos a nuestro Señor, aunque tengamos que pasar por experiencias amargas, el Señor nunca nos abandonará, nos levantará, escuchará nuestro clamor y nos ayudará a ser exitosos. Y el mayor éxito es llegar al reino de los cielos. Y el último, quiero decirles lo que dice aquí, palabras de vida del gran maestro. No nos sintamos, vamos a decir, menos, porque tenemos un mensaje grande que no es de nosotros. El mensaje es de Dios. Dice, los más intelectuales, escuchen esto, aquellos que son considerados como los hombres y las mujeres mejor dotados del mundo, son frecuentemente refrigerados por las palabras sencillas que alguien que ama a Dios. Sin cosas rebuscadas, sino decirle la experiencia, la bendición de lo que es servir al Señor. Hablemos con fe, hablemos con seguridad, hablemos con amor, que Dios quiere bendecirnos a nosotros y bendecir a través de nosotros a las otras personas y todos prepararnos para el reino de los cielos y para tener una vida mejor. Que el Señor nos bendiga a todos. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios por eso. Gracias, pastor. Queremos recordarle a los amigos que ya
repaso se encuentra en YouTube, ahí en la página de este servidor, Pochi Montes. Y los viernes a las 8 horas Pacífico pasa en vivo por Facebook. Ahí nos puede ver en la página de Revive SDA Church. Agradecemos a la familia de la iglesia de Revive por, ¿verdad?, ser nuestro sponsor principal. Y también queremos agradecer a los hermanos que nos comparten, nos ayudan a esparcir, ¿verdad?, para que podamos seguir motivándonos y creciendo en la palabra de Dios. A los hermanos de la Florida y Ministerios Digitales, allá por Brandon, Florida, se los agradecemos y les mandamos un caluroso saludo. Y otros hermanos que nos ven desde México, Colombia, Venezuela, Puerto Rico, de California, de Tennessee, de Georgia, de Washington y por supuesto acá en Oregon. Gracias, pastor. ¿Nos puede dirigir en oración para culminar? Vamos a orar. Señor, gracias te damos por estas enseñanzas maravillosas a través del profeta Jonás. Pero por encima del profeta Jonás está tu amor, tu misericordia, el poder de tu espíritu, que es un instrumento, Señor, para transformar corazones. Gracias porque nos has llamado desde las tinieblas a tu luz admirable. Gracias, Señor, porque eres un Dios que quiere dialogar. Venid y estemos a cuenta. Si vuestros pecados son rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gracias por tu amor y misericordia, y que en medio de todas las circunstancias, Señor, tú nos lleves siempre de bendición en bendición hasta la vida eterna. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Hermanos, los saludamos, que tengan una bendecida noche, día, mañana, donde lo esté encontrando este video, que la paz del Señor los acompañe.